El 18 de julio era simplemente una fiesta nacional, era no laborable y la gente se iba al campo y a las playas y a la montaña y lo disfrutaban mucho. Y era un día que Franco hacía inauguraciones de pantanos, esos que ahora están destruyendo, de viviendas, de universidades. El último año, el 75, recuerdo que inauguró en Madrid la línea 7 del metro, la de mi barrio precisamente. Eso era el 18 de julio para los españoles. Pero llegó la democracia y llegaron unos señores que habían gobernado y que eran responsables de muchísimos crímenes en el año 31 al 39, es decir, con los mismos nombres y con las mismas siglas, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España, la CNT, el PNV, la Esquerra Republicana de Cataluña, y aquellos empezaron a hablar otra vez de la guerra, empezaron a quitar los monumentos, empezaron a tomarse la revancha cuando habían pasado ya más de 50 años. Ahora ya han pasado casi 90 años, casi 90 años. Nos habíamos olvidado de las vicisitudes, pero resulta que nos aparece todo un ministerio y una secretaría de memoria democrática con unas leyes infames en su articulado que llegan hasta convertir en víctimas con derecho a indemnización a los que fueron terroristas de la ETA, del FRAP y del GRAPO, que fueron condenados hasta 1983. Bien, entonces, en virtud de que estos de la memoria democrática generan estas expectativas revanchistas, porque ellos dicen que aquí había un gobierno legalmente constituido, legítimamente constituido, y que una sublevación facciosa y rebelde acabó con ello provocando una guerra civil y trayendo un régimen con una legislación que es injusta y que va contra todo derecho por su misma existencia. Es decir, que ese Estado reconocido por todos los Estados del mundo durante 40 años, ese Estado que nos ha legado la bandera bicolor que hay ahora, no la tricolor de la República, el himno nacional que hay ahora, no el himno de riego, el jefe del Estado de ahora, que es un monarca de la Casa Borbón, no una república, pues lo quieren desmontar de manera inconesa, contradictoria, porque unas cosas las mantienen y otras no. Frente a eso, se pueden decir tantísimas cosas que yo me voy a limitar a unas pocas nada más. Realmente la guerra había comenzado desde 1931, cuando empiezan a quemar conventos, a expulsar a los jesuitas, a prohibir a las órdenes religiosas que enseñaran, cuando expulsan al cardenal primado y expulsan al nuncio de España, cuando quitan los crucifijos, cuando dicen eso que se ha dicho ya antes de hazaña de que España ha dejado de ser católica, cuando se producen ocupaciones de tierras, huelgas, atentados, en una cadena continua constante, cuando esos atentados a veces son reprimidos con tiros a la barriga porque le mandó hazaña, cuando ganan las derechas en las elecciones, las izquierdas hacen una revolución en el año 34, a imitación de la revolución soviética del año 17, porque para los grupos marxistas que conformaron el Frente Popular, la legalidad democrática no es otra cosa que un paso hacia la revolución, esa misma revolución del año 17 en Rusia. Y en esa revolución lo que hay que hacer científicamente, según ellos, materialísticamente, dialécticamente, es acelerar un proceso científico de desaparición de las clases burguesas y de los explotadores y de los ricos y de las monarquías para establecer una sociedad sin clases, de justicia universal, donde ni siquiera habrá un Estado. Pero para acelerar eso hay que eliminar a los que se opongan. Y por eso decía Lenin que contra los cuerpos la violencia y contra las almas la mentira. Y eso es lo que ejecutaron desde el año 31, un proceso revolucionario. Cuando llega febrero del 36, toman las urnas, toman las calles, hay gente a la que no dejan votar, se apoderan de las urnas, de las actas, anulan las que quieren,
Es decir, que en un verdadero golpe de Estado violento se apoderan del Estado y forman un gobierno, el gobierno de Frente Popular, durante el cual el gobierno no se limita a contemporizar con los que hacían atrocidades en las calles, sino que los impulsaba. A tal punto llegó la cosa que en julio del año 36, el día 13 de julio, una partida de guardias de asalto y un guardia civil que formaban parte de la llamada motorizada perteneciente al Partido Socialista van a la casa de los líderes de la derecha para detenerlos y asesinarlos. Quieren asesinar a los líderes empezando por Gil Robles y después de Gil Robles quieren asesinar a Goicoechea, pero no los encuentran. Y como encontraron a Calvo Sotelo, fue a Calvo Sotelo a quien mataron deteniéndolo vilmente. En el mismo entierro de Calvo Sotelo producen las milicias marxistas y la policía de los guardias de asalto, producen ataques a los asistentes ocasionando 5 muertos y 30 heridos. Es decir, que la guerra ya había comenzado. Y lo que ocurre es que parte del ejército y de la España más militante se resiste a morir y se defiende. Y se produce un encontronazo entre la revolución, por un lado, que tenía un gobierno de Frente Popular, y la contrarrevolución por el otro, que al no triunfar ninguna de las dos se traduce en guerra. Pero para ver el ánimo de aquellos legalistas republicanos de los que hablamos, de los que se hacen ahora mención y herederos, los que están gobernando, el gobierno frente populista y separatista que hay ahora mismo, hoy día 16 de julio de 2023 en la Moncloa, que esperamos cambiar el próximo día 23, ese gobierno se hace responsable de todo aquello, pero sin pedir perdón en ningún momento. Y fijaros, lo que ocurrió es que el mismo día 17 de julio ya están matando gente. Y el 18 de julio bombardean, porque los bombardeos los empezaron ellos, aunque atribuyan al fascismo y al militarismo y a los de Franco los bombardeos, la aviación quedó en manos de los republicanos. Y los bombardeos los hicieron ellos en los primeros meses. Y bombardean Melilla de manera que matan a varios musulmanes y se subleva la población musulmana y el gran visir interviene a caballo y para la revuelta explicando a los musulmanes que no son los españoles de allí, sino los republicanos, los sin Dios, los que han hecho eso. Y que por Alá hay que combatir a aquellos. Por eso el Ejército Nacional se va a nutrir también de muchos musulmanes de Marruecos, que formaron tabores, que lucharon y cayeron también en nuestra guerra, y a los que también rendimos respeto. Pero ¿qué pasa el día 20? El día 20 los que se han sublevado en Madrid se rinden y son matados, asesinados allí mismo, en el patio del cuartel de la Montaña, la primera gran matanza colectiva del año 36. Y aquí, en esta cartel modelo que está detrás de vosotros, que ahora es el cuartel general del aire que está delante de mí, en agosto del 36 entran milicias republicanas y asesinan, ¿sabéis a quién? A varios ministros de la República, porque las tropas nacionales, que yo sepa, no mataron a ningún ministro de la República, pero los republicanos mataron a 5 ministros de la República. Mataron a Rico Abello, a Salazar Alonso, a Valdés, a Suárez Valdés, mataron a Martínez Valdés, el del Partido Agrario, y a Abad Conde, que fue alcalde de La Coruña y ministro de Marina. Los asesinaron. Abad Conde no fue aquí, fue en otro lugar, pero a los otros los asesinan en este lugar. Y matan a otro que no había sido ministro, pero que había sido el jefe el fundador del Partido Republicano Radical, a Melquiades Álvarez, que además era masón. Y lo matan ellos, y que estaba ahí porque se sentía más seguro en la cárcel que en la calle, porque en la calle las milicias que habían tomado el poder, por tanto no había legalidad republicana ninguna, había una partida de facinerosos que sometía al terror a la población, en más de 300 checas en Madrid, y detenían a quien les daba la gana. Y Melquiades Álvarez se sintió más seguro en la cárcel Modelo, pero hasta la cárcel Modelo llegaron esas milicias, como llegarían después, en noviembre, el 7 de noviembre del año 36, para sacar por miles y miles a los presos y llevárselos a Paracuello, donde mataron a 5.000 de ellos.
por no hablar de todos los demás. Pues aquellas milicias republicanas mataron además a otros muchos republicanos, porque son varios miles de republicanos los asesinados por otros republicanos. Y de eso no quieren hablar los rojos republicanos de ahora. No quieren hablar de eso, aunque el otro día, hace un mes, el ministro de Memoria Democrática, precisamente, un tal Tomás Bolaños, que tiene cara de empollón el hombre y a lo mejor ve la luz al final del todo, pues resulta que fue a rendir homenaje en el Ateneo de Madrid a Melquiades Álvarez. Pues a ver si se empiezan a dar cuenta de quiénes mataron a quién y qué pasaba en la zona republicana, llamada así, pero que no había ninguna legalidad republicana. Mientras que la otra, la contrarrevolución, no se alzó en principio contra la República, sino que ostentó también la bandera tricolor hasta que hubo que diferenciar a los dos ejércitos, y ostentó también el grito de libertad, fraternidad, igualdad que hizo Franco en su manifiesto al alzarse en África. Es decir, que esa milonga es tremenda. Los que sí murieron fueron otros jefes republicanos, pero porque también lo mataron los rojos. Por ejemplo, a Buenaventura Durruti, que había fusilado vagones enteros de prostitutas y homosexuales porque contagiaban la sífilis y causaban más bajas que las balas. Ese, el 20 de noviembre, la misma mañana que a José Antonio Primo de Rivera, una bala de su entorno, una bala de los suyos, lo asesina también. Buenaventura Durruti fue asesinado por los rojos y muchos anarquistas en la guerra civil que montaron en el año 37 fueron eliminados también. Y otros que fueron eliminados fueron los del POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, con Andrés Mina a la cabeza, asesinados todos ellos por los otros rojos republicanos. Y así podríamos hablar del golpe de Estado del coronel Casado, de las matanzas que hizo Lister entre los suyos para disciplinarlos, de las que hizo el campesino, de las que hizo el jefe de las brigadas internacionales, de los 200 republicanos asesinados en Aravaca por resistirse a ir al frente, donde están enterrados también 800 caídos con Ramiro Ledesma Ramos y Ramiro de Maeztu entre ellos. Mataron a 200 republicanos y a los 46 del 84 brigada mixta que habían combatido en Teruel y que se remoloneaban también, decían que cómo volver otra vez al frente cuando acababan de salir, y su alcalde de Mérida los mató a todos. Bueno, pues esta era la legalidad republicana. Esto es algo que verdaderamente era un golpe de Estado, era una revolución, era algo que era ilegítimo a todas luces. Y cuanto antes lo reconozcan, mejor. Por eso tenemos que ser nosotros, los de la verdad histórica, los que digamos estas cosas, los que digamos la verdad. Que los nuestros sí cayeron, muchos de nuestros jefes, cayó José Antonio y su hermano Fernando, hemos estado hoy en el cementerio, y cayeron Ramiro y Onésimo, y cayó Víctor Pradera, y cayó Marcelino Oreja Lósegui, en el año 34 ya, que está ahí en Mingorrubio, que ahora lo veremos también. Y cayeron Muñoz Seca, y cayeron grandes personajes, grandes personalidades. Los nuestros sí cayeron, pero los jefes de los rojos y republicanos, ninguno se quedó para rendir cuentas, ninguno perdió la vida en aquello, ni la Pasionaria, ni Carrillo, ni todos estos. No, Carrillo puede conservarse un título de nobleza que le han arrebatado ahora a todos los dirigentes del Estado Nacional. Ya no hay duquesa de Franco, ya no hay duque de Primo de Rivera, ni condesa de la Mota, pero sí que hay para siempre un duque de Paracuellos que no se podrá olvidar jamás. Y les han quitado también, en estas fechas de lo que era la fiesta del trabajo, de la exaltación del trabajo, que era el 18 de julio, les han quitado también a los nuestros el título de la medalla de honor del mérito al trabajo. Le han quitado la medalla de honor del mérito al trabajo a Franco. Pero es que, claro, Franco estuvo trabajando, estuvo currando desde los 14 años hasta los 83, que le faltaban 2 semanas para cumplirlos cuando murió. Y claro, la cajera de un mes en el supermercado pues tiene mucho más derecho a esas medallas que Francisco Franco y que Girón de Velasco y Arrese y todos los hombres que hicieron tanto por el mundo del trabajo. Claro que tienen más derecho. Pues yo reclamo que por lo menos una de esas medallas me la den a mí, porque yo he cotizado más de 50 años a la Seguridad Social. Pero claro, los trabajadores somos los explotadores fascistas. Y ellos, los de los chalés, los de las juntas en el extranjero, pues son los pobres proletarios. Una falsedad evidente que vamos a desenmascarar y que esperamos que el domingo que viene
se lleve un buen baño de realidad y de verdad histórica. Camaradas, por la verdad histórica, por el honor a nuestros caídos y a nuestros mártires, por la gloria de nuestras banderas, por nuestros himnos. ¡Arriba España! ¡Viva Cristo Rey! Vamos a terminar cantando nuestros himnos.